Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Agenda Propia después de un fin de semana largo. Y yo pensaba, ¿no? Cada vez me cuesta más, aunque la saga muy corta, las editoriales, se lo comentaba a Claudio Ove de Cámara, cada vez me cuesta más no enojarme. Y la vez pasada mi compañera Gladys, buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien. Buenas tardes. Buen día. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Sí? No lo quiero hacer enojar porque no, yo con usted no me enojo. Pero me acordaba este fin de semana de Groucho Marx. Y Gladys dijo la semana pasada, si no fuera patético sería cómico. Bueno, el psiquiátrico, recién lo hablábamos con Claudio, en Río de Janeiro, hizo todo lo contrario de lo que viene diciendo que va a hacer. Entonces uno dice, ¿en manos de quiénes estamos? Y no tengo demasiado más. Tengo un mensaje que es muy largo, lo voy a fraccionar para los muchachos, de un compañero que se recibió de abogado muy grande, Hugo Balbuena. Realmente un mensaje durísimo respecto a la inteligencia artificial. Nos ve desde que arrancamos con la agenda suya. Lo voy a fraccionar y el martes que viene voy a tratar de tomar las partes más sustanciales. Y habla de los libertontos por el Día de la Militancia. Y realmente, ¿qué sentirán ya no los militantes de nuestra época, sino los militantes reales de ahora con realmente, ¿cómo le llamaría a usted que la semana pasada estuvo tan acertada diciendo que si no fuera patético sería gracioso? ¿Cómo llamaría al Gordo Dan, a los militantes de la Libertad Avanza? Mercenarios me parece un buen nombre, ¿no? Son gente a sueldo en general. Yo no creo que el convencimiento sea tal. Puede ser farsante. Farsante, ¿no? También. Sí. Bueno, ya sabe, o sea que usted, si tiene estas ideologías y no le gustan a los que están alrededor suyo, agarre otra, total, sé igual, ¿no? Como diría Groucho. Como diría Groucho. Señora. ¿Cómo le va? Bueno, ya ahora que ya hizo catarsis, vamos. Chiquita. Vamos a lo nuestro. Bueno, sí, pasaron un montón de cosas, ¿no? Sí. Pasó esta reunión con Lula, donde hubo gestos antipáticos, y pasaron una serie de cuestiones en lo que refiere a política internacional que parece que Exacto. Nos posicionan en algunos alineamientos que al otro día son otros, y entonces no nos queda demasiado claro cuál es en realidad la política exterior de la Argentina en un momento donde Milei se está como congraciando con Trump, pero al mismo tiempo profesa ideas diametralmente opuestas en lo económico, que por ahí le convienen a Estados Unidos, ¿no? Pero que desde la teoría al menos son diametralmente opuestas. Se retira de la cumbre de cambio climático, se manifiesta en solitario en contra de las políticas de lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas digital. Bueno, básicamente uno se pregunta, ¿todo esto le conviene a la Argentina? ¿Hay una política exterior realmente o estamos dando manotazos de ahogado? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué piensan? echaron a la canciller por votar contra el bloqueo. Junto con 81 países, y solamente votaron en contra de Estados Unidos e Israel contra el bloqueo a Cuba. Y evidentemente esta errática política del gobierno nacional no favorece a la Argentina, porque además destruye una tradición histórica en la Argentina, y que tiene además su traducción interior. Porque cuando se vacía fabricaciones militares, cuando se anula la posibilidad de desarrollar la industria naval y se compran submarinos a Francia, cuando se venden empresas nacionales, evidentemente
acá hay una errática política internacional, pero que tiene su aspecto principal en la subordinación a Estados Unidos. Claudio decía recién farsa, sí, verdaderamente es todo muy farsesco el bailecito del presidente argentino en la fiesta de los ricos junto con Trump, o querer imponer condiciones en el G20 que suena hasta ridículo, pero evidentemente lo que es una subordinación total a el Estados Unidos que viene con Trump. Donde no hay contradicción, algunos hablan de contradicción con Trump, no lo hay porque el presidente argentino es un payaso subordinado a la política estadounidense y esto es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo para mal del pueblo argentino y para buena parte de los países de nuestra Latinoamérica y el Caribe. Política que a nivel del mundo se está complicando, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, hemos ingresado en una suerte de hazmerreír general en materia de política internacional. Efectivamente, tiene que ver con la subordinación a la estrategia de los Estados Unidos. Empezó con haber votado en contra del reconocimiento del Estado palestino, hay que recordar ese punto, y recordarlo porque casualmente lo que terminan firmando en el G20 es el cuestionamiento del G20 a mantener la catástrofe que está ocurriendo en Gaza. O sea, el G20 trató el tema de la lucha contra el hambre, los impuestos a los ricos y el frenar la catástrofe de Gaza. Eso es lo que termina firmando Milei. ¿Por qué? Porque está apretado por la necesidad de seguir vendiéndole gas a Brasil y está apretado por la dependencia financiera con China. Lo cual hace además que, tomando lo que dice Cachorro, esa subordinación a la estrategia Trump, la estrategia Trump tiene un conjunto de cuestiones que hacen que el argentino va a estar dando vueltas de un lado para el otro, degradando absolutamente su política exterior y perdiendo, digamos, todo tipo de influencia en los foros multilaterales y demás. O sea, la política de Trump tiene primero una idea de proteccionismo, contradictorio con la discusión del gobierno nacional y que le va a generar conflictos con la venta del acero, con la venta del aluminio, con la colocación de los limones en el mercado norteamericano. Todo esto va a ser un problema. Segundo, es una política de déficit fiscal, por lo tanto de aumento de la tasa de interés internacional, por lo tanto le va a restar financiamiento a la Argentina. Es una política de confrontación con China para un país como Argentina que es dependiente financiera y comercialmente de China. Es una política de distensión con Rusia, con lo cual al frenar el tema de la guerra con Ucrania rompe algunos de los negocios que Argentina venía tejiendo techín mediante para venderle gas a Europa. Rusia va a volver a venderle gas a Europa en el marco de la estrategia Trump. Y la política de Trump es la política de volver a la doctrina Monroe, América para los americanos, con lo cual va a reclamar subordinación absoluta para un país como Argentina que tiene un pie puesto en el alineamiento con los Estados Unidos, pero por otro lado tiene una dependencia brutal de China, 20.000 millones de dólares del swap chino contra 30.000 millones de reservas y una dependencia comercial brutal donde buena parte de la propia oligarquía argentina hace negocios con China. Así que, digo, la perspectiva del gobierno argentino es una perspectiva de degradación generalizada de su política, hacer un papel absolutamente payasesco, como lo hizo en el G20, y de pérdida sistemática de lo que ha sido una tradición. La tradición en materia de derechos humanos, la tradición en materia de no alineamiento, la tradición en materia de, digamos, de potenciar la idea del multilateralismo a nivel mundial. Todo eso es lo que en todo caso está desapareciendo desde que Milei interviene en la arena internacional. ¿Y a quién le conviene entonces esta política internacional errática como la definió Cachorro? Porque a Argentina no parece convenirle. No, casualmente lo que me parece que conviene es, mejor, no es que conviene, sino que lo que eso marca es que para un país como Argentina, alineado con los Estados Unidos y dependiente de China, si no hay una política que tenga
o mantenga los criterios que históricamente ha tenido la política exterior argentina, aún en sus peores momentos, que es cierto criterio de autonomía. A lo que tendemos es a un país que se despedaza, traccionado por diferentes centros imperiales que intervienen sobre sus decisiones. Ese es el problema. El desgajamiento de la Argentina es la perspectiva del mantenimiento de una estrategia como la que representa Milei. Pero Porque Claudio, estructuralmente, lo hablábamos la semana pasada, Argentina tiene... compite con Estados Unidos en diversas cuestiones que tienen que ver con su comercio exterior. El hecho de que Argentina dependa de buena parte de las exportaciones a China y a Brasil, y cuando decimos Argentina, decimos los grupos económicos que controlan la economía argentina, porque son ellos los que se enriquecen. Nuestro país evidentemente no. Y menos el pueblo argentino. Pero son los sectores oligárquicos los que estaban presionando al gobierno argentino para que obligarlo a que se reúna con Xi Jinping y no rompa el negocio de las exportaciones, como ahora la necesidad de exportar gas. Quienes controlan Vaca Muerta necesitan hacer negocios con Brasil, o sea que hay a los mismos patrones o dueños a quienes representa el discurso errático y neofascista de Milei entra en contradicción. Lo único que busca Milei en todo esto, en este alineamiento incondicional, pero al mismo tiempo limitado, porque, por ejemplo, tiene que firmar en el G20 algo que a Trump mucho no le agrada, porque por ejemplo, el G20 se manifiesta favorablemente a la experiencia de los BRICS, cosa que en este caso es algo que para Trump no es nada venturoso, pero me parece que lo único que hay acá es la búsqueda desesperada de que Trump le facilite financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional sin que esté obligado a devaluar, porque en la negativa del fondo a darle recursos a la Argentina es que eso está atado a que modifique la política cambiaria, es decir, que devalúe. Milei no quiere devaluar porque eso le impactaría en el proceso de desaceleración de los precios, que es lo único que tiene para mostrar en la discusión electoral del 2025. Vamos a un separador y a la vuelta otro tema que está en default, la soberanía. En Canal Abierto podés encontrar entrevistas, notas, análisis y todo lo que necesitas saber, pero con una mirada diferente, una mirada de este lado. Así que ya sabes, www.canalabierto.com.ar, periodismo de este lado. Soberanía. ¿Qué es soberanía? Soberanía es lo que falta, ¿no? Pero a mí me parece que hay un tema muy, muy central en este punto, más allá de todo lo que uno podría decir, y en donde además todo lo que de alguna manera uno podría decir respecto a la situación de Argentina en esta materia, hoy agravada, es que el núcleo central de pérdida de soberanía de la Argentina comienza con el fenómeno del endeudamiento, que hace 50 años viene condicionando los rumbos de nuestro país, en un país donde la deuda ha crecido 4.500%, mientras la pobreza creció 1.500%. Pero me parece que hay un punto clave en este tiempo de Milei, que es, y que lo hace distinto a Milei a lo que son las versiones del neofascismo o del neonazismo a nivel internacional. Tanto el fascismo como el nazismo en sus versiones no actuales mantienen un criterio de nación, mantienen un criterio de Estado. El propio Trump tiene eso como una de sus ejes centrales, o Melanie en el caso italiano. Digo, en todos los casos hay una reivindicación de la nación. La idea del anarquismo que caracteriza a Milei, la idea de que es anarquista, y al mismo tiempo la idea del topo que está para destruir el Estado desde adentro, tiene que ver con esto que mencionábamos antes respecto a dónde va la Argentina con esto, que tiene que ver con su desarticulación. Hay una
una política en donde la nación no existe y la tendencia a la disolución nacional y a que cada región se arregle en función de sí misma y establezca vínculos diferentes, es algo que está presente como clave para interpretar lo que nos está ocurriendo. Además, es una de las claves centrales a tomar en cuenta respecto a por qué hay que tratar de garantizar algo que frene esto. La perspectiva de una Argentina que se vaya disolviendo en términos de experiencia nacional es lo que de alguna manera está planteando el componente anarquista y el topo que caracteriza la política de Milei. Y por cierto, por lo tanto, la soberanía ahí no tiene ningún lugar. Pero, digo, ¿hay algún sector, digo, si no se ve desde, al menos con claridad desde la oposición, desde un sector político, ¿hay algún sector de la Argentina que está planteando una alternativa soberana al discurso libertario hegemónico en este momento? En primer lugar, creo que buena parte de la Argentina, y lo demuestran todas las encuestas, ese 44-45% que votó en contra de Milei o una opción distinta en la segunda vuelta, sigue teniendo una posición muy dura de oposición al gobierno de Milei. Y lo que Milei sostiene como apoyatura pareciera ser la transferencia de votos del sector del PRO, que se caracteriza fundamentalmente por su gorilismo. Buena parte de ese 10% que se dice que perdió Milei, que es mayor en tanto y en cuanto se transfirió desde los votos del PRO, la apoyatura que hoy sostiene a Milei, buena parte de los votos hoy son críticos respecto de las políticas de acrecentamiento de la pobreza y el hambre en la Argentina, que es lo que promueve, porque la desintegración nacional de la que hablábamos antes, lo que tiene su correlato en un descarte de buena parte de las sociedades, la condena a la subsistencia de más de la mitad de la población argentina. Entonces, la soberanía es la pérdida de autonomía como nación, como pueblo, de construir un proyecto con capacidad creativa y con prioridad en los intereses propios de la sociedad. Una sociedad que Milei no quiere representar, sino a la que quiere desarticular. Entonces, la pérdida de soberanía tiene como correlato una destrucción de las condiciones de vida sociales de la población. ¿Quiénes son los que nos estamos oponiendo en términos organizativos y tratamos de expresar esa voluntad popular? Quienes no queremos abandonar la lucha por la soberanía, por la justicia social, por el sentido del trabajo, de la producción. Somos quienes nos oponemos desde el trabajo y aún desde las pequeñas y medianas empresas a que se destruya la industria nacional, a que se destruya la capacidad de formación, que es el principal de los recursos estratégicos que tiene la Argentina, que son las capacidades que como pueblo tenemos para promover el conocimiento, el desarrollo científico-tecnológico, cosas que a los países centrales no les interesa que se desarrollen en los países como el nuestro dependientes. Entonces, ¿cómo expresar este sentimiento hoy? A través de la lucha, y por eso es que nuestras organizaciones venimos planteando una serie de medidas que antes de fin de año se van a hacer confluir movilizaciones y reclamos de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, de sectores del campesinado, de sectores de distintas iglesias que esta semana siguen haciendo misas contra el hambre en la Argentina, no solamente declaraciones falsas como las que firma Milei, sino una militancia concreta de los sectores religiosos, tanto católicos como de distintas iglesias evangélicas, que reclaman contra el hambre y lo expresan en acciones concretas. Todas estas palabras de las que habla Hugo pierden sentido en el discurso de Milei.
Milei trabaja sobre una realidad, que es el fracaso que han tenido experiencias populares previos. O sea, nada puede explicar la ofensiva que puede llevar adelante este gobierno si no es por el hecho del fracaso de la última experiencia del Frente de Todos y un cierto agotamiento del ciclo político que en la Argentina se abrió a partir del 2001 y que pone en discusión algunas cuestiones centrales que cualquier propuesta que pretenda recuperar la idea de soberanía tiene que tomar en cuenta. Claramente el gobierno popular último se fue con un Estado que aparecía como impotente para poder resolver los problemas de las mayorías populares, un Estado que no tenía capacidad de disciplinar al poder económico en la Argentina. Y claramente también, si uno toma que la Argentina al salir de la dictadura tenía un 20% de pobreza, y al irse Alberto Fernández tenía el 41%, esto lo que muestra es que los 40 años de democracia no fueron un marco que permitió resolver la situación que atravesaba nuestro pueblo. Hay una insatisfacción con este tipo de régimen democrático. Por lo tanto, la reconstrucción de la soberanía es la reconstrucción de una idea de democracia donde la gente se sienta parte, donde el tema de no delegar, sino ser partícipe de la decisión puede encontrar un lugar distinto. Y en ese contexto, esa participación permita diseñar un tipo de Estado diferente con potencia suficiente para disciplinar el comportamiento de los que vienen impidiendo la decisión soberana, que son, muchas veces se habla de la restricción externa de la Argentina, más que eso hay una restricción eterna, que es el conjunto de capitales financieros y productivos que se han organizado en torno al endeudamiento en nuestro país, que es el nuevo poder económico en la Argentina, que tiene hoy presencia institucional, capacidad de control sobre las distintas instituciones y un peso económico determinante. Eso es lo que hay que disciplinar y para eso hay dos caminos que son indispensables. Hay que mostrar que es ingobernable el ajuste, el conjunto de movilizaciones y la posibilidad de que esto confluya hacia fin de año en la marcha grande que mencionaba de alguna manera Cachorro o en la marcha federal, así como la necesidad de un frente amplio que derrote a Milei en el 2025 y abra la puerta al juicio político que merece para sacárnoslo de encima, son estrategias imprescindibles a discutir para que este país termine antes que nada, más temprano que tarde, con esta pesadilla que tenemos hoy. Y autocrítica. Si no hay un sentido de autocrítica de la dirigencia política, sindical, social, que expresa o que se expresaron a través de estos 40 años de vida democrática con un planteo nacional, popular, o dicen qué tal, si no hay un análisis autocrítico de qué es lo que se hizo mal, es poco probable que se pueda reencontrar un diálogo con el conjunto de la sociedad, porque hay, así como decimos que hay una parte importante, muy importante, que sigue valorando las banderas de soberanía, de justicia social, de democracia, y las sostiene y pelea por ellas, hay también una buena parte que ha perdido sentido, para los cuales esas banderas, en tanto y en cuanto no se fue coherente en el accionar político con ellas, bueno, hay un desencanto y hay que recuperar esa confianza en esos valores. Por lo tanto, hay que recrearlas en su formulación. Creo que estamos en un momento donde el planteo no es solamente unir las capacidades de resistencia para enfrentar esta entrega y este desguace del país, sino también proponer alternativas que nos den efectiva salida, porque, insisto con esto, si no hay una transferencia de riqueza de los sectores más concentrados hacia los que menos tienen, no se resuelve el problema del hambre. Si además de firmar en un papelito que hay que cobrarle impuestos a los que más tienen y hay que desarrollar la industrialización y el mercado interno de los países para mejorar la capacidad de vida de la población, bueno, si no se toman medidas concretas en esa dirección, bueno, eso no se resuelve. Así que yo creo que
resistencia y capacidad de propuestas alternativas y un claro sentido autocrítico en una nueva práctica política, me parece que son las tres cuestiones que hoy por hoy desafían a los sectores populares. Hay un doble desafío. Urgencia, por un lado, para terminar con esto, y creación, para que aparezca en el escenario una propuesta diferente. Nos vamos a la pausa de Somos y a la vuelta una invitada de lujo para hablar de otros temas que tienen que ver con lo que a usted le duele, ¿sí? En su agenda, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sabrina Frederick. Dijimos cuando nos íbamos que teníamos una invitada de lujo en un tema muy duro para la gente, muy duro para la política, muy duro para tomar decisiones, ¿sí? Decisiones que no sean palo, picana, tiros, que es la seguridad. Y muy bueno esto, che. El título espectacular. Solo esto da para que me lo lleven las vacaciones. Lo que el progresismo no ve. Gracias por venir, Sabrina Frederick. ¿Qué no ve? ¿El progresismo? Hablando de lo que hablábamos recién, ¿no? De la necesidad de autocrítica, claro. Y de revisar cosas que no se han hecho bien. Esa es una propuesta interesante para conversar. Sí, bueno, gracias por la invitación a participar del programa y por también difundir el libro, que es una invitación a debatir, como venían hablando antes, algunas cosas que claramente el último gobierno nuestro, porque fue nuestro, yo fui parte de ese gobierno, casi los 4 años, 2 como ministra de Seguridad y después en Cancillería, mostró que hay, como decías vos, Claudio, una impotencia del Estado para resolver problemas y que merece que nos pongamos a pensar en este tiempo cómo hacer para volver mejores de verdad, ¿no? Y la seguridad es un tema evidentemente clave que fue creciendo en la agenda de gobierno, así que el libro es un libro sobre políticas de seguridad, pero sobre política y seguridad, diría yo. Para tratar de abordar desde el tránsito que a mí me tocó en esos 2 años como ministra, pero también vinculándolo con trabajos previos que yo he hecho más de campo sobre las fuerzas de seguridad y sobre ciertas políticas que el gobierno de Néstor y Cristina de alguna manera le dejaron, ¿no?, al gobierno de Macri. Por ejemplo, una gendarmería que creció en cantidad de una manera geométrica en los años de Néstor, planificadamente, y que vemos como Bullrich la administró durante el gobierno de Macri y también en este gobierno. Así que lo que el progresismo no ve son varias cosas. En principio, que se vale de herramientas que son siempre las mismas, que están basadas principalmente en saturación de efectivos de la fuerza de seguridad en las calles, que responde a esa oferta que tiene, ¿no?, a la inseguridad de la población es lo que la gente pide, pero la gente pide lo que también la política le da, ¿no? Y si uno no plantea alternativas que efectivamente sean, valga la redundancia, efectivas, ¿no?, porque más saturación policial, más policía en la calle, que no alcanza, entonces más gendarme, que no alcanza, entonces Fuerzas Armadas, que no alcanza, ¿no? Todo es una especie de bola imparable. No ha sido una política eficaz en el sentido de que ha terminado con una cantidad de población carcelaria que se ha duplicado entre el 2001 y la actualidad. Arrancamos una tasa de población que está en 125 cada 100.000 habitantes, estamos en 250, y ese crecimiento fue parte del gobierno progresista y es resultado de infinidad de operativos en flagrancia. Es decir, población carcelaria dominantemente joven, ¿no? Joven y pobre, y varones. Cada vez hay más mujeres, porque la política de drogas es una política que no está destinada a desbaratar el mercado ilegal de drogas en gran escala, sino básicamente es una excusa para disciplinar y perseguir pobres, ¿no? Entonces, lo que un poco trato de transmitir en el libro es que el progresismo se ha valido de políticas pseudo-progresistas en el terreno de la seguridad, en muchos casos. ¿Cómo sería eso? Que ha abordado, por ejemplo, conflictos. Uno lo ve en este tema de saturación policial, que, insisto, es una medida que puede ser eficaz al principio, pero después cada vez vos necesitas más efectivos,
más efectivos es más hostigamiento y persecución en la calle, porque no estamos hablando de causas judiciales que desbaratan grandes mercados ilegales, afecta a los sectores más vulnerados. Termina siendo control social. Exactamente, entonces es una política de Represión orden. y control social en el territorio. Una política de orden y disciplina y no tanto una política que vaya en la dirección de desalentar los grandes mercados ilegalizados. Si vos ves los conflictos, el libro analiza dos, que fueron los más complejos que tuvimos que abordar nosotros durante la gestión. Uno es el conflicto de tierras en Río Negro, de poblaciones originarias. Ese conflicto que tiene como una punta del iceberg Mascardi, la comunidad Huinculafca, en realidad esconde una cantidad enorme de otros conflictos de las poblaciones originarias sobre tierras estatales, que es consecuencia, como han estudiado, hay que destacar el trabajo de los científicos, ¿no? Gracias al trabajo meticuloso de historiadores y antropólogos, muestran cómo el gobierno provincial se ocupó, al mismo tiempo que Néstor Kirchner sancionaba la ley de emergencia territorial para los pueblos originarios, se ocupó de ir contra sus propias leyes provinciales para expropiarle tierras a criollos y originarios, periodo 2006-2008. Entonces, nosotros O sea, una política nacional contradictoria con la provincial. Contradictoria con la política provincial, pero a la vez una política nacional que requiere de muchos de los legisladores, senadores que son de la provincia de Río Negro y que termina cayendo, yo creo que en acuerdos espurios, finalmente, que avalan políticas que van en contra del orden nacional, que terminan desembocando en conflictos violentos, porque se cobró la vida esa política en Chubut, de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, en el gobierno de Macri. Nosotros nos fuimos de la gestión, frenamos el desalojo hasta que, bueno, Aníbal Fernández se comió la curva y finalmente lo hizo, con el costo que eso tuvo, pero después mataron 3 personas más. Una a final del 2021 y este año mataron a otra persona. O sea, sigue la violencia del Estado. Entonces, no tenemos una política sistemática del Estado proveyendo condiciones para que haya hábitat, tierra y vivienda. Guernica es otro ejemplo, que no nos tocó a nosotros como Estado Nacional, pero sí a la provincia de Buenos Aires. Y después el otro conflicto que también, bueno, tiene más que ver con la cuestión sindical, es el de los tercerizados del ferrocarril Roca. El conflicto de los tercerizados del ferrocarril Roca estalla con el asesinato de Mariano Ferreira en el 2010, que había una cantidad enorme de personas con trabajo indigno. Cristina lo resuelve el problema, pero en el 2015 vuelven a aparecer los tercerizados. O sea, en el último año del gobierno de Cristina vuelven a aparecer los tercerizados del Roca, que durante el macrismo, por supuesto, son desfavorecidos. Empiezan los cortes sobre el final del 2019 y a nosotros nos tocan varios. Entonces, ¿cuál es la demanda de los compañeros y las compañeras que yo recibí de algunos compañeros y compañeras? Hay que hacer algo que es represión, ¿no? O sea, el hacer algo es represión. No es el diálogo, tratar de que esa gente pase a planta permanente, negociar con los sindicatos desde un Estado con una posición fuerte. Bueno, insisto, lo que ha hecho el progresismo es tener una política muy contradictoria en materia de seguridad frente a una serie de dificultades que tienen otras áreas del Estado que terminan impactando sobre seguridad como si fuera una especie de caja de resonancia o residual, ¿no? Una caja de políticas residuales en materia de trabajo, vivienda, salud, etc. Entonces, lo que hay que, yo creo que tener es algún espacio, que no, creo que no tenemos, de debate profundo sobre qué Estado, con qué clase de Estado nosotros podemos contar, ¿no? Entonces, lo que muestra el libro es que tenemos un Estado que no es un Estado de bienestar hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo no es un Estado de bienestar. El gobierno de Néstor y Cristina paliaron lo que heredaron de la dictadura y de los 90, del gobierno de Menem, lo paliaron, pero siguió atravesando una especie de lógica neoliberal en la relación de ciertos, inclusive funcionarios, con los mercados privados, hay muchos, no voy a nombrar cuáles, pero hay una relación espuria ahí que termina haciendo que el Estado funcione, digamos, en favor de esos intereses individuales que van colonizando las decisiones políticas. Esto en el caso del conflicto por la tierra en Río Negro es clarísimo.
clarísimo. Contando el agua escondido, el avance del mercado inmobiliario vinculado al turismo, vinculado a la energía, vinculado al extractivismo, etcétera. Entonces, yo creo que en esos casos además son casos de mucha resonancia e impacto mediático que mueven la agenda pública, ¿no? Porque nosotros tuvimos que padecer permanente asedio de canales como TN, La Nación Más, en cuanto al caso Mascardi, en defensa de la propiedad privada sin explicar absolutamente nada, ¿no? De cómo son los procesos. Y eso también tiene impacto en la sensibilidad de la gente, que termina claramente apoyando agendas que no son agendas que van en su propio beneficio, ¿no? Entonces... Bueno, sí. Los conflictos que no se resuelven en los distintos campos terminan rebotando en el Ministerio de Seguridad con una demanda que en el fondo termina siendo represiva. Sí, bueno, pero ahí yo me pregunto, ¿no? ¿La represión por sí es mala? El problema es que ¿a quién se reprime? Porque cuando se habla de represión y de control social, se habla sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad, sobre a los sectores que ya están marginados y se los margina aún más. Ahora, esto me lleva a una pregunta. ¿Por qué no se reprime en el negocio, por ejemplo, de los estupefacientes, del tráfico de droga, a lo que es el sostén financiero? ¿En qué medida el sostén financiero posibilita que eso siga siendo un gran negocio para unos pocos y que pareciera que el Estado no lo ve? Que el Estado mira a los consumidores, pero no mira a los grandes beneficiarios financieros de ese negocio el negocio de la droga. Y esto es una pregunta, entonces, ¿cómo ves vos la evolución? Marcaste cómo evolucionó la represión en el territorio, incorporando más población policial, gendarmería, prefectura. Ahora, un avance sobre el negocio y el control financiero de los grandes grupos extranacionales no se ve de parte del Estado. No, es el último capítulo del libro, donde muestro qué es lo que traba el desarrollo de investigaciones criminales por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales para ir sobre esos mercados, sobre los mercados ilegalizados, ¿no? Porque tenemos una ley de drogas que tampoco surtió ningún efecto positivo, ¿no? No redujo el mercado de drogas, no redujo el consumo y aumentó de una manera estrepitosa la población carcelaria sin tocar a los grandes empresarios que, hay que decir esto, el negocio de la droga no es un negocio que está autonomizado de la relación al Estado. Hay funcionarios que son parte de esos mercados. Claro. E inclusive hay empresas privadas. Eso se ve en las investigaciones, en las causas. Hay empresas privadas que ofician como una especie de telón, ¿no? Que encubre un negocio ilegal. Entonces, si vos tenés... Además, la Argentina es el país que tiene la tasa de policía por habitante más alta de la región. Naciones Unidas sugiere unos 300 cada 100.000 habitantes y nosotros estamos alrededor de 400, 500 según el distrito. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires está en 1.000 cada 100.000. O sea, tenemos de sobra policía. Pero son policías y fuerzas de seguridad que están en la calle, todo el tiempo en la calle, descuidados de tareas que hacen a investigaciones que requieren de expertos, porque para trabajar sobre los delitos financieros o los delitos de lavado de activos, sobre todo hoy con la tecnología, ¿no? Que es básicamente lo que se utiliza, necesitas gente especializada que esté concentrada en ese trabajo. Bueno, lo que ha hecho esta herramienta de la saturación es sacar a esos funcionarios policiales de sus tareas de investigación para dedicarse únicamente al control social. Pero a la vez tenés una desarticulación tremenda entre el Poder Judicial Provincial y el Poder Judicial Federal en materia penal, que hace que las causas estén todas dispersas. Entonces vos tenés por ahí una red, eso se ven algunas causas bien trabajadas, una red de personajes que están
que tienen delitos en la provincia por homicidio, pero también tienen delitos por tráfico de drogas en el Fuero Federal, y esas causas nunca se cruzan. Una cosa, porque Perdón. a mí siempre me produjo... Quiero intervenir algo. Bueno, dale, está bien. A mí una cosa siempre me hizo mucho... La discusión de la mano dura siempre me resultó bastante ridícula cuando uno tiene fuerzas armadas corruptas, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad corruptas, más precisamente. Cuando digo corruptas, vínculos con los intereses concretos que tienen que controlar, lo que vos decías. La pregunta es, desde la salida de la democracia para acá, la depuración de las fuerzas de seguridad, ¿existió? ¿No existió? Sí, ¿Hubo lugar? ¿Falta mucho? Debo decir, Claudio, que la corrupción llega al nivel político. Nunca la corrupción es únicamente de las fuerzas de seguridad. Y las fuerzas de seguridad se han convertido en un gran chivo expiatorio de negocios muy sucios en los que están involucrados, no digo la política en general, sino algunos funcionarios políticos, inclusive algunos funcionarios judiciales. Entonces, esa corrupción, hay una connivencia ahí, ¿no? Yo te diría que durante todo este tiempo la democracia argentina ha mostrado que ha hecho cosas muy buenas en favor del profesionalismo de la fuerza de seguridad, inclusive en la reducción de la letalidad de la fuerza de seguridad, si lo comparas con Brasil, Chile, México, Colombia, ¿no? Y eso ha sido gracias a la movilización de los organismos de derechos humanos, los controles que nosotros tenemos sobre todo en materia de derechos humanos, las transformaciones que se han hecho en la formación. Eso sí es un valor que el progresismo ha dejado en la fuerza de seguridad, y yo siempre vengo diciendo, 10 meses de represión casi sistemática de este gobierno en la Plaza de los Dos Congresos, sobre todo en la Plaza de los Dos Congresos, con la movilización, el despliegue de la Fuerza Federal de Seguridad no se vivió nunca en la historia democrática de la Argentina, jamás, y no sé si antes, ¿no? Y la Fuerza de Seguridad, aun cuando usan mecanismos que son horribles, como tirarte gas lacrimógeno, gas pimienta, no están usando arma letal. Cuando el protocolo de Bullrich lo habilita, y lo prohibía el protocolo que dejó Garré durante 10 años. Entonces, tenemos fuerzas de seguridad que tienen una cierta capacitación para controlar el uso de la fuerza. Tenemos una baja tasa de letalidad de las fuerzas, no es la que nosotros querríamos, pero es baja. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé, no lo sé. Entonces, yo creo que en materia de depuración y control y sanción se ha hecho un montón. Creo que hay vínculos espurios entre sectores de la política y también entre funcionarios que no son policías, aduana, AFIP, Poder Judicial, fiscales, es decir, tenés un abanico que hace que algunos negocios prosperen. Así que yo creo que hay mucho ganado, pero al tener un Estado cada vez más impotente y cada vez menos interesado en prestar servicios de calidad, ¿no? Más interesado. Menos con más interesado. intereses. Y más interés, claro, más ganado por sectores concentrados. Capturado. Más capturado por sectores concentrados, el capital financiero y grandes corporaciones. Bueno, no tenés un Estado digo, por eso gana Milei, ¿no? Porque no tenés un Estado que efectivamente está respondiéndole a la gente en sus intereses verdaderos, que tienen que ver con la salud, con la educación, con el hábitat, con toda esa serie de prestaciones que el Estado argentino supo prestar, inclusive en la dictadura, ¿no? Ahora, porque, digo, a pesar del terror. Pero aparte hay sectores donde... No me dejan hablar, no me dejan preguntar. Bueno, dale. Hay sectores donde aparte, si... Voy a decir una verdad de perogrullo, pero donde si el Estado o la justicia raspa un poquito, se cae todo a pedazos el fútbol. Bueno, Rosario, ¿no? Las barras bravas y la relación pero que hay. Pero ¿quién banca ese tipo de cosas? Los representantes. ¿Vos sabés dónde nace la palabra representante? ¿Te suena Pablo Escobar? Sí, bueno, no sé, en la ciencia suena, política existe. Pero te suena. Sí, en Colombia. Igual nosotros, yo quiero decir, no tenemos la situación que tiene Colombia, ni tenemos la situación que tiene por México, ahora. Ni la de Brasil. Ahora. Sí, no, me parece interesante, porque me voy a agarrar de eso, porque era lo que yo... Vos hace un rato mencionaste esto como una especie de río subterráneo neoliberal que sigue hasta nuestros días y que va socavando el sentido común. Y vuelvo un poco al título del libro.
no ocurre algo como una especie de eclosión en el tema seguridad cuando en efecto hay, digamos, una demanda social que muchas veces viene de la mano de personas, de víctimas de algún hecho de inseguridad, que bueno, que hablan desde el dolor de una víctima, a lo que la derecha le responde con recetas, parecen simples, incluso hasta con máximas que son sintéticas, como bala, orden. Y desde el otro lado no parece haber una respuesta ni siquiera como clara desde lo enunciativo, ¿no? Es como si desde lo comunicacional tampoco hubiera nada para decir desde el otro lado. Entonces hay ensayos como, bueno, no, termina siendo la inseguridad es una sensación, Claro. o incluso acusar a quienes demandan inseguridad de una especie de fascismo, que es comprensible, digo, es comprensible que desde el lugar de víctima reclamen, bueno, no serlo nunca más, o algún tipo de justicia o de reparación. ¿Qué se hace? ¿Cómo se antepone a algo, al discurso este sintético de orden y bala? Sí, yo creo que hay sectores que se autorreconocen como progresistas que terminan comprando el discurso de la derecha, ¿no? Y que no lo enuncian públicamente, algunos sí, tenemos algunos personajes, pero algunos no lo enuncian públicamente, pero lo hacen ver por abajo en operaciones que hemos padecido nosotros. Entonces realmente no creen en una alternativa. Es cierto que los sectores populares son los más afectados por los delitos, sobre todo predatorios, ¿no? Callejeros, robo de celulares, etcétera. Eso es una demanda legítima y también es una demanda legítima lo que yo estoy haciendo trabajo de campo ahora en un barrio de Lomas de Zamora, donde hice trabajo de campo hace 30 años, y lo que uno escucha en las conversaciones con la gente de los barrios más empobrecidos, más poblados, más vulnerados, es una preocupación muy grande por los chicos que roban en la calle, que son todos adictos, según lo que dicen los propios vecinos. Además son chicos conocidos por los vecinos, muchos que los han criado, han participado de merenderos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pide la gente? Que no haya más droga, claro, pero también lo que pide es que haya algún servicio de atención pública para poder cuidar a esos chicos que tienen problemas de adicción. Prevención. Cosa que no hay, el Estado no tiene servicios de atención, hay que decirlo claramente, no hay servicios de atención a adictos, pero con consumos graves, no estamos hablando de consumo recreativo, consumo grave, no hay. Entonces esos chicos terminan o robando, matando o siendo asesinados por otros chicos o por la policía. Entonces, vos ahí tenés una demanda que está localizada en el terreno de la seguridad, pero tiene un montón de otras aristas que no tienen que ver con la seguridad. ¿La policía tiene que estar? Sí, tiene que estar. Ahora, ¿qué hace la policía? Claro, la policía no puede hacer mucho con esos pibes que están al límite inclusive buscando la muerte, ¿no? Entonces, tenés ese problema por un lado. Tenés el problema de los robos en la calle, muchos de los cuales son robos de celulares. Para que haya un robo de celular tiene que haber alguien que lo compre, ¿no? Bueno, entonces ahí vuelvo al punto. Que compre robado. Que compre robado, que compre robado. Y para eso tienen que haber empresas que de alguna manera facilitan que uno pueda cambiar la línea de un celular robado a un celular comprado legalmente. Bueno, lo que no está haciendo el Estado es meterse en ese mercado, meterse con investigación, meterse con control, todo lo contrario a lo que está haciendo Milei. Pero quiero decir, para no hacer una persecución permanente de los más vulnerados y no caer en una política de derecha, tenés que hacer otra cosa. No podés seguir creyendo que saturar policialmente o perseguir o caer en la mano dura es la solución, porque no es la solución. No ha sido eficaz la política de la derecha en materia de seguridad. Ni ningunear el problema, que también fue pero otra de las tema cosas. Los celulares, al igual que siempre el tema de los repuestos de los automotores y demás. Las motos. Digo, claramente la ruta del dinero es muy explicativa. Digo, si los celulares no pudieran revenderse, bueno, sería bastante difícil que fueran un botín de... Ahora que tengo un economista acá, nosotros en la Argentina tenemos muy poco conocimiento del negocio ilegal, muy poco, porque está fragmentado en el ámbito de la justicia. Y necesitamos realmente economistas que trabajen sobre este tema. Necesitamos economistas que entiendan cuál es la lógica del circuito ilegal, porque además el circuito creció en la Argentina. Tenemos una población, que creo que es el 50% de la población que está en la informalidad. ¿Cuántos de esos ocupados, ¿no? ¿Cuántos de esos están en el mundo ilegal? Realmente la Argentina necesita entender ese mercado. Mercados ilegales que siempre tienen puentes con la legalidad. Que siempre, como decía al principio, siempre están ligados a la legalidad. Bueno, 20.000 millones de dólares que se blanquearon.
Por ejemplo. Sin ninguna o sea, explicación. la principal política financiera del gobierno fue el blanqueo de esos capitales. Y no me importa de dónde viene. No me dijo. importa Quisiera de que dónde viene. terminemos sin hablar de Rosario. Sí. Bueno, acaba de haber un asesinato asesinato importante también, con sí. el Pillín, Bracamonte. Bracamonte, Pillín Bracamonte. que tiene que ver con el tema del fútbol también. Exacto. Pero digo, ¿cómo ves? Ahí, bueno, la secretaria de Seguridad reivindicó el plan Bander y la ley antimafia. Sí, pero es falso. Es Así falso. que me gustaría que hables de ese yo tema. vengo diciendo que la razón por la cual, bueno, no sé qué va a pasar con este homicidio que es grave, todos los homicidios son graves, pero este es grave por el poder que tenía el Pillín, pero venimos de 6 meses, 7 meses de descenso la tasa de homicidios en Rosario, cosa que yo vengo diciendo está muy bien, qué bueno que esto haya ocurrido. La razón por la cual hasta ahora, por todos los elementos que tenemos, ha bajado la tasa de homicidios está asociado directamente a la decisión de la provincia de Santa Fe de bajar los homicidios. Primero porque es un delito de orden provincial, no es un delito federal. Segundo porque lo que se ve en los barrios es básicamente policía de Santa Fe, no policía federal ni gendarmería. O sea que lo que hay es un mayor control de la policía santafesina sobre el territorio. Y después lo hecho la provincia fue alinear los planetas, y voy a cerrar con esto, y porque en marzo de este año se terminó el relato que había en la provincia de Santa Fe, que yo lo escuché de mi contraparte, y también Garré de Bonfatti, que es: el problema no me importa porque se matan entre ellos. Hasta marzo de este año, cuando empezaron a matar taxistas, colectiveros de circunvalación para el río, las alertas finalmente se prendieron. Nos echan. Sí. Mira, ¿lo ves? Lo veo. Es la KGB. Está muy bien, está muy Stalin. No lo digas que ven comunistas por todos lados. Traté de hacer algo. Bueno, tenemos uno acá. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias a usted. Esto es Agenda Propia, su agenda. Hasta el próximo martes, como todos los martes de noviembre y más. Chau.